Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Bracho. Hoy les hablaré sobre los esfuerzos cortantes máximos y ensayos de dureza en la materia de laboratorio de procesos de fabricación. El tema que vamos a tocar, los esfuerzos cortantes. Antes de referirnos al esfuerzo cortante, es necesario aclarar lo que son materiales dúctiles, los cuales son materiales que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse en forma de hilo sin llegar a romperse. Así tenemos como por ejemplo el oro, la plata, el acero, el estaño, entre otros. Ahora bien, el esfuerzo cortante máximo, llamado también teoría Tresca o Guess, que establece que la fluencia del material se produce por esfuerzo cortante, por lo que el enunciado de la teoría dice: la falla se producirá cuando el esfuerzo cortante máximo absoluto en la pieza sea igual o mayor al esfuerzo cortante máximo absoluto de una probeta sometida a un ensayo de tensión en el momento que se produce la fluencia. Entonces se puede decir que el esfuerzo cortante máximo es el esfuerzo cortante concentrado máximo en un área pequeña. Aquí se muestra la fórmula que se utiliza para calcular el esfuerzo cortante máximo, al igual que el procedimiento de esfuerzo cortante. En otros órdenes de ideas se tiene el ángulo de torsión, por lo que es propicio aclarar que existen diferentes tipos de ángulos según la divergencia de las líneas que parten de punto común. Así se tienen ángulos agudos, rectos, obtusos, convexos, llanos, entre otros. Entonces, el ángulo de torsión es la técnica de medición de seguridad de un sujetador, donde se inicia cuando dos válvulas en arcos deben montarse en el tubo desplazadas entre sí, es decir, el arco que se crea en lo que se conoce como ángulo de torsión. Los casos de torsión general existen teorías según Cosbrook y Basler. La torsión se puede clasificar en torsión de Saint-Venant pura, torsión de Saint-Venant dominante, torsión alaviada mixta, torsión alaviada dominante, torsión alaviada pura. La teoría de la torsión de Saint-Venant es aplicable a piezas prácticamente de gran inercia torsional con cualquier forma de sección. En la simplificación se asume que el llamado momento de alaveo es nulo, lo cual no significa que es alaveo seccional también lo sea. Por otra parte, la teoría de Coulomb es aplicable a ejes de transmisión de potencia macizos o huecos. Debido a la simetría circular de la sección, no pueden existir alaveos diferentes sobre la sección. De acuerdo con la teoría de Coulomb, la torsión genera una tensión cortante, el cual se calcula mediante la fórmula TP, donde el esfuerzo constante a la distancia es igual al momento tensor total que actúa sobre la sección sobre el módulo de torsión elevado a la distancia. En cuanto a la torsión se refiere a un desplazamiento circular de una determinada sección transversal de un elemento cuando se aplica sobre este un momento de torsión o una fuerza que produce un momento torsor alrededor del eje. Al referirnos al procedimiento de ensayo de torsión, en primer lugar se deben tomar las respectivas medidas dimensionales de las probetas, el cual es efectuado con un gran cuidado luego de trazar una línea recta con un marcador permanente de punta delgada a lo largo de la sección cilíndrica en la sección reducida. Fijar la probeta a las copas de las máquinas de torsión teniendo cuidado de que deben estar bien sujetas. Se calibra el tacómetro de revoluciones a cero y el medidor de torque seleccionado. Luego se toman los datos realizados en una tabla donde se registra el valor de torque. Se gira lentamente la pedida para aumentar gradualmente el torque tomando los datos
Cuando el ensayo se produzca fracturar en la probeta, el cual se reconoce porque el torque disminuye, se observa la falla en la probeta se gira nuevamente la perilla en posición de apagado y se finaliza el proceso. El ensayo de dureza permite determinar la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por una pieza de otro material diferente. El ensayo puede ser por rayador o por penetración. En cuanto al rayado, se tiene la escala de Mohs, donde se compara el material que se quiere analizar con 10 minerales tomados del 1 al 10 en orden decreciente de dureza. El ensayo de materiales se utiliza un cono de diamante con el que se raya la superficie del material cuya dureza se quiere medir. Se utiliza el valor inverso de la anchura de la raya para que los materiales más duros le correspondan una dureza mayor. Y a la lima, el cual se basa de acuerdo si la lima entra o no entra en el material, se puede determinar la dureza. Los ensayos de dureza por penetración se encuentran ensayo de dureza de Rockwell, ensayo de dureza Becker, ensayo de dureza Knox, el ensayo de dureza Brenner. El ensayo de Rockwell, debido a su rapidez de medida y al pequeño tamaño de la huella que ocasiona, es el ensayo más utilizado. Sin embargo, su exactitud es menor. Se mide en profundidad de la huella. El durómetro es la máquina usada en el ensayo Rockwell. El ensayo de dureza Becker. Este ensayo se utiliza para evaluar todos los materiales sólidos, incluyendo los metálicos, incluyendo un amplio rango de aplicaciones e incluye un subgrupo de ensayos de dureza de soldadura. Este ensayo de dureza se utiliza para evaluar todos los materiales sólidos, incluyendo los metálicos. Es adecuado para un amplio rango de aplicaciones. Incluye un subgrupo de ensayos de dureza de soldadura. El ensayo de dureza Knox. La dureza Knox o HK es una alternativa a los ensayos de Becker dentro de los rangos de evaluación de microdureza. Se utiliza para superar las fracturas en los materiales quebradizos para facilitar los ensayos de dureza en las capas finas. El penetrador es un diamante piramidal asimétrico. En el ensayo de dureza Brenner se utiliza para muestras de mayor tamaño, como una estructura de grano grande o irregular. La penetración de este ensayo deja una impresión relativamente grande al utilizar la bola de carburo de tungsteno. Se utiliza para materiales con una estructura de grande o irregular, de grano grande, Se utiliza una muestra de gran tamaño. Es idóneo para forjados y fundidos cuyos elementos estructurales son de gran tamaño. Según la definición de ensayo de dureza, la dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro cuerpo más duro. Es decir, la dureza técnica es un parámetro mecánico que se emplea para describir un material o el estado de un material. El procedimiento de ensayo de dureza consiste en general en presionar un objeto con unas medidas y unas cargas concretas sobre la superficie del material a evaluar. La dureza se determina al medir la profundidad de penetración del penetrador o bien midiendo el tamaño de la impresión dejada por el penetrador. Los ensayos de dureza que miden la profundidad de penetración de dicho objeto son Rockwell, ensayo de penetración instrumentado y dureza de penetración de bola. Los ensayos de dureza se mide el tamaño de la impresión dejada por el penetrador, que son Becker, Knox y Brenner. Muchas gracias por su atención, espero les sirva de mucha ayuda.